Damos la bienvenida a esta clase tipo video de lenguaje, clase asincrónica, que se está realizando o se está mostrando el día lunes 31 de mayo de 2021. Muy bien, vamos a empezar con la clase. Voy a presentar la pantalla para empezar a compartir. Como le estaba diciendo, esta clase es la clase de lenguaje, clase número 22 como tal. Como siempre se le ha dicho en esta clase, disculpe que todavía estoy un poco difónico, en esta clase vamos a necesitar un lápiz para que puedas escribir tu cuaderno de lenguaje para tomar apuntes y contestar, y tu texto de lenguaje como tal. Hoy día es un día muy interesante porque tenemos un texto bien largo, pero muy entretenido de leer. Por lo tanto, espero que se puedan divertir tanto como yo cuando comencé a leerlo. El objetivo de la clase, parece que ahí no se ve bien, voy a tener que ponerlo un poco más acá, es siendo, vuelvo a repetir, lunes 31 de mayo de 2021, ese fue mes de mayo, mes del mar como tal, al cual vamos a festejar también nosotros como Escuela Gabriela Mistral. Nuestro objetivo de la clase es desarrollar la comprensión lectora a través de identificar el conflicto en un texto narrativo. Ese va a ser nuestro objetivo de la clase. Por lo tanto, vamos a dar un minuto para que puedan escribir ese objetivo en el cuaderno a partir de ahora ya. Bueno, mientras van terminando de escribir el objetivo, ya saben lo que siempre les he comentado, que si usted no logra terminar en los tiempos establecidos, te puede poner pausa el video y terminar con todo el tiempo del mundo y después poner play. Bueno, yo siempre les he mencionado que la comprensión lectora no es algo que se logre de la noche a la mañana, es todo un proceso. Por eso que pongo en varias oportunidades, he puesto como objetivo desarrollar la comprensión lectora más que comprender un texto, que es más complejo. Entonces, por lo tanto, es desarrollar la comprensión lectora. Y esta vez vamos a usar la identificación del conflicto en un texto narrativo. Es decir, nos vamos a enfocar en un conflicto. Acordemos que los textos narrativos, en este caso voy a utilizar un cuento. Este cuento siempre tiene un inicio donde se presentan los personajes, se presenta el ambiente, tanto el lugar como el tiempo que ocurre el hecho. eh, y después de eso entramos al momento del nudo, de la parte del desarrollo del cuento, nos metemos en la parte del conflicto, ¿cierto? O del problema. Entonces ahí es donde nos vamos a enfocar, porque al final de terminar este cuento, que es muy largo, que no creo que lo terminemos en una sola clase, sino en dos o en tres clases, va a ser ver cómo se soluciona este conflicto, lo que le vamos a llamar el desenlace, ¿ya? Porque se supone que el conflicto, que la parte modular, es la parte del centro del cuento, que va al medio del cuento, es la parte donde todo se enreda, por eso también se le llama nudo, todo está enredado y hay que desenredarlo. Y eso es lo que se le llama desenlace, justamente desenlazar el lazo. Muy bien, entonces empezamos. Para empezar, bueno, acá se lo puse un poco más grande para que se vea mejor. Voy a tomar un poco de agua porque sigo estando disfónico. Para empezar, lo que siempre hemos hecho cuando leemos un texto. Para leer un texto siempre leemos dos cosas. Antes de leer el cuento en sí mismo, leemos el título, porque nos dice mucho de lo que va a tratar el texto, y vemos las ilustraciones.
nos sirve harto para poder entender de qué va a tratar el texto. Por eso ahí dice, antes de leer, observa las ilustraciones y el título del cuento. Porque, ¿por qué crees que se llama así? ¿Sobre qué crees tratará la historia? El título de este cuento es Lobo Rojo y Caperucita Feroz. Entonces, teniendo en cuenta ese título, sabemos que el título nos dice de qué va a tratar el texto, es como va a ser un resumen, una síntesis, mejor dicho, de todo lo que es el texto en sí mismo. Por lo tanto, es muy importante el título y además las ilustraciones. Por lo tanto, vamos a dar igual un minuto para que piensen ustedes, sin haber leído el texto, ¿por qué cree que se llama así, cierto? Lobo Rojo y Caperucita Feroz. ¿Sobre qué se tratará entonces? Porque eso me da indicio de qué tratará las ilustraciones y el título me da indicio de qué tratará este cuento distinto al famoso Caperucita Roja y el Lobo Feroz. Este es el Lobo Rojo y la Caperucita Feroz de Elsa Bornemann. Ya, un minuto para pensarlo a partir de ahora y si quieres pueden escribir en el cuaderno sus pensamientos. Ya. Muy bien. Pasó el minuto para pensar. ¿Por qué crees que se llama así? Yo creo que varios de ustedes habrán dicho, porque debe estar invertidos los papeles. La imagen me dice algo, ¿cierto? Vemos a un lobo que es medio con cara de no ser nada feroz, y vemos todo lo contrario a una caperucita que es muy feroz. Tiene cara como que feroz frente a un lobo muy tímido incluso. Y por algo dice el lobo rojo y la caperucita feroz, es decir, se invierten los papeles. Entonces, si ustedes dijeron, pues lo más probable es que este cuento se trate de una versión distinta, todo al revés, es decir, Caperucita ya no es roja, sino que el lobo es rojo, y el lobo ya no es feroz, sino que es Caperucita la que es feroz. Y estarían en lo correcto. Vamos a ver si es así. Partimos entonces. Como siempre lo he mencionado en otras oportunidades, es bueno que ustedes también lean el texto, por lo tanto vamos a dar 2 minutos para que ustedes lean el texto y después lo leemos juntos, ¿ya? Por tanto, lo que más les recomiendo es que pongan pausa al video para que yo no lo interrumpa, porque yo después de los 2 minutos comienzo a hablar. Así que si desean, si ven que todavía no están en la velocidad necesaria, ponen pausa al video para que lean con tranquilidad y después ponen play. Bien. Pero igual yo voy a dar 2 minutos para eso.
Perdón, que sigo un poco disfónico como tal, pero con muchas ganas de seguir trabajando, obviamente, y estar con ustedes. Ya, el tiempo se está pasando, ya sabe lo que les dije. Si es que no han terminado de leerlo, pueden poner pausa al video y continuar practicando. Si es ideal, pongan pausa a todas las partes de los textos y los siguen leyendo y así van practicando la velocidad lectora. Porque la velocidad lectora nos ayuda mucho, sobre todo en las primeras etapas, es decir, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto básico. Con mi velocidad y fluidez lectora genera mejor comprensión lectora. ¿Ya? Así que ánimo, si usted todavía lee muy lento, siga practicando, no se desilusione. Vamos a empezar entonces. Entonces, Lobo Rojo y Caperucita Feroz de Elsa Bornemann. En el bosque de Zarzabalanda, precioso bosque que queda bastante lejos de aquí, había una vez en la que la paz era la reina del lugar, sus habitantes convivían felices y contentos, desde los troncos más anchos y las copas más altas hasta las hierbas más delicadas, desde los osos más corpulentos hasta la más frágil de las mariposas, todos felices y contentos. Las personas no habían entrado aún en ese bosque y a este cuento habría que colocarle ya mismo el cartelito de colorín colorado, si no fuera porque llegó un día en el que esa paz, esa tranquilidad del había una vez, del principio se convirtió en otra vez. Y esa otra vez empezó un tiempo de miedo en el bosque de Zarzabalanda. Es como una introducción lo que acabo de leer, ¿cierto? ¿Qué podemos decir hasta el momento? ¿Alguien se le ocurre algo? ¿Cómo era este lugar de este bosque de Zarzabalanda? Sí, era un lugar feliz, todos eran contentos, pero algo va a pasar. ¿Qué irá a pasar? ¿Quién lo podrá decir? Cierto, algo tendría que ver con esta caperucita feroz y este lobo rojo, por algo son los personajes y están en el título, obviamente. Si el título fuera Pinocho, sería porque va a hablar de Pinocho y sería el personaje principal. En este caso, los personajes principales son el lobo rojo y caperucita feroz. Pero sigamos leyendo para saber de qué trata esta historia. Bueno, bueno, igual para esta parte voy a leerlo yo, pero sin embargo, yo les recomiendo que pongan pausa al video, lo lean ustedes solos y después pongan play, ya para que vayan practicando su lectura. Muy bien. Para esta parte hay que tener en cuenta que caperuza significa capa con gorro, ya para que sepamos. Y que serpentinas es una tira de papel arrollada como la que se ve en la imagen aquí. Esas son las serpentinas. Muy bien, sigamos leyendo entonces. Claro que únicamente para los lobitos, pero miedo al fin. O sea, el miedo era para los lobitos. Por lo que la maravillosa paz, de la que todos disfrutaban hasta entonces, pasó a ser un recuerdo. El caso es que los lobitos comenzaron a vivir muertos de miedo. Ah, los pobres tenían razón de sentirse así. Las lechuzas habían visto algo que a los pájaros madrugadores habían contado que... ¡Ah! ¡Qué mala suerte! ¿Qué habían visto las lechuzas? Pues a una niña solitaria, silenciosa y cubierta con una caperuza, es decir, con una capa con gorro, recorriendo de noche los dos únicos caminitos que daban vuelta como serpentinas, como vemos en la imagen, a través del bosque de Zarzabalanda. Ella los atravesaba una y otra vez como si quisieran aprender su recorrido de memoria. Vuelvo a leer esa parte. Ella lo atravesaba. ¿Qué atravesaba? El bosque de Zarzabalanda. Lo atravesaba una y otra vez, como si quisiera aprender sus recorridos de memoria. Eh,
De momento se me fue una parte. ¿Cómo imaginas los caminos del bosque? ¿Usted cómo se imagina el camino del bosque? ¿Cierto? Da a entender como que hay zonas tal vez muy oscuras, por lo que menciona el texto. Todos están con la intriga de qué será esta niña, ¿cierto? Solitaria, silenciosa y cubierta con una caperuza, es decir, con una capa con gorro, ¿cierto? Y obviamente nos podemos imaginar que estos caminos son, ¿cierto? Algo así como sale como serpientes, ¿cierto? Caminos de este bosque. Sigamos. Los dos caminitos los habían abierto los animales, de tanto ir y venir de un lado a otro. ¿Cierto? Y eso es verdad, uno cuando camina en el pasto, uno genera, cuando camina muchas veces por un mismo lugar, se genera como un camino. Y comunicaban cuevas, madrigueras, nidos, tal cual se comunicaban las casas de los hombres en cualquier barrio del mundo. Uno era un largo camino largo, el otro un corto camino corto. ¿Qué habían cortado los pájaros madrugadores? ¿Qué habían contado los pájaros madrugadores? Pues que durante sus volares más allá de Zarzabalanda, ellos llegaban a los alrededores de un pueblo vecino donde vivía esa niña y que se decía que era la mismísima Caperucita Feroz. ¡Ay, qué desgracia! La Caperucita Feroz andaba ahora suelta en el bosque de Zarzabalanda y se comentaba que era una desalmada. Ahí no se nota bien, así que lo voy a minorizar, cuyo mayor deseo era conseguir pieles de lobitos para confeccionar sus capas. Si nos damos cuenta, voy a ampliar de nuevo, me tomo un poco de agua por mi disfonía. Caperucita no usaba una capa roja. ¿Qué usaba como capa? ¿Quién me lo puede decir? Exactamente, usaba una capa hecha de piel de los lobos, de piel de lobitos, sobre todo de los lobos pequeños. Sigamos. En esta parte les pido igual que pongan pausa al video para que puedan leer esos tres párrafos. Y hablamos de párrafos justamente porque todos tienen un punto aparte aquí, otro punto aparte aquí y otro punto aparte aquí. Tres párrafos. Ya, entonces vamos a dar 2 minutos igual que la otra vez para que lean esta parte. En silencio, así que ponen pausa el video para que lean en su ritmo y después de 2 minutos yo igual voy a leerlo. A partir de ahora, ya. Perdón. Disculpe que los interrumpa con su lectura.
Por eso les pedía que pusieran pausa mejor para así no los interrumpa hasta que terminaran de leer. Igual le di un tiempo para que estemos en concordancia siendo entre los tiempos que ustedes leen y yo hago la clase. Bueno, si no ha terminado de leer, ya sabe que puede poner pausa y terminar de leer. Vamos a continuar. Bueno, estábamos viendo justamente esta historia que se hace un poco intrigante. Siento, ¿quién era esta famosa caperuza feroz? Nada menos que la peligrosa caperuza feroz. Una niña parecidísima a la caperucita del viejo cuento que todos conocemos. Caperucita roja. Sí, aunque parecía solamente porque también era una niña. También usaba una graciosa caperuza para cubrir cabellos y espalda, y también acostumbraba a atravesar los bosques. Pero ojo con esto, ¿cómo es la caperucita del viejo cuento? Acuérdense ¿se acuerdan del famoso Caperucita Roja? Bueno, vamos a dar un minuto para que ustedes escriban en el cuaderno cómo es la caperucita del viejo cuento. Características físicas y psicológicas. A partir de ahora, ya, un minuto. Para los que no entendieron la pregunta es que ustedes escriban en el cuaderno cómo es la caperucita del viejo cuento, es decir, la historia que todos conocemos de la caperucita roja. ¿Cómo es? No la de este cuento, la que ustedes han escuchado en otras oportunidades que se llama la caperucita roja. ¿Cómo son sus características? Bueno, se terminó el tiempo, esperando que hayan terminado, y si no, ya saben que pueden poner pausa y después que termine poner play. Vamos a ver esta pregunta. ¿Cómo era la caperucita del viejo cuento? Obviamente, yo creo que habrán todos puesto que tenía una capa roja, una caperuza roja. Ya hablando de caperuza, que son, tiene para la parte de tapar el pelo y tapar la espalda. Es una niña, ¿cierto? No es muy valiente, o sea, no es que sea cobarde, pero no es tan valiente. Eh, una niña tal vez un poco ingenua, tal vez, y que al final el lobo, ¿cierto?, la captura, aunque al final sale bien porque viene un leñador, me parece, a cazar al lobo. Ya, ¿se parecerá a la historia de esta caperuza feroz, la historia de la caperucita del viejo cuento? Pues no, ¿cierto? Parecen como que son muy distintas. Sigamos entonces. Pero mientras que la antigua Caperucita era buena como el pan, ahí lo está describiendo, era buena como el pan. Esta, la de nuestra historia, no, nada que ver. Lo cierto que era una criatura mala, muy mala, re mala, malísima, súper mala, a la que, por supuesto, nada le encantaba más que hacer maldades. El que más asustado estaba desde que se había enterado de que la caperucita feroz andaba recorriendo el bosque, lo más campante era el lobito rojo, un animal hermoso como nunca nadie viera. Lo llamaban rojo porque era totalmente pelirrojo. Muy interesante, ¿cierto? Allí hay una parte que dice que miremos a la lechuza, o mejor dicho, que mira a la lechuza. ¿Qué sensación le provoca aquello que mira? Vamos a ver si lo podemos ver en la lechuza. Donde la lechuza debe estar. Ahí, acá están las lechuzas. Estas son las lechuzas, esta es otra lechuza y esta es otra lechuza. Si no lo visualizas, te lo muestro acá. Ahí está. Está la lechuza, otra lechuza, otra lechuza. ¿Qué miran? ¿A quién está mirando la lechuza? Exactamente, está mirando a pesar de que no se le ve el cuerpo completamente, ni el rostro, sabemos que está mirando a quién, a la caperucita feroz. ¿Qué cara tiene esta lechuza?
como de miedo, intriga, ¿cierto? Ya, ahora sí. Sigamos entonces. Igual les digo que pueden ustedes leer esta parte con ustedes solos. Voy a poner acá para poder, bueno, pueda ustedes leer, poner pausa al video y lo lean, porque yo voy a leer a continuación. Sigamos entonces, está muy interesante este cuento. Cada mañana su mamá lo cepillaba desde las orejas hasta la punta de la cola. ¿A quién cepillaba? ¿De quién estamos hablando? Exactamente, estamos hablando del lobito. Este lobito que está acá, que tiene cara de qué, a ver, ¿de qué tiene cara? ¿Tiene cara de lobo feroz? No, ¿cierto? Tiene cara, todo lo contrario, de un pan de Dios. Un niño, un lobito ingenuo, tranquilo, ¿cierto? Que no mata ni una mosca. Muy bien. Sigamos entonces. Su pelaje colorado quedaba tan brillante que algunos animales vecinos opinaban que se lo lustraba con pomada. Perdón. Y decían, cuchicheando muy bajito, que la caperuza feroz justo andaba en busca de una piel como aquella para hacerse una capita de invierno. Una tarde, la mamá llamó a Rojito. Miren cómo se llama el lobito, se llama Rojito. La mamá llamó a Rojito y le anunció: querido hijo mío, vas a tener que ir hasta la casa de la abuelita para llevarle estas lanas. Me mandó a avisar que ya se le acabó el montón eh, que le enviamos el mes pasado, y le dio una cesta repleta de madejas con las que la abuela loba solía tejer abrigadas mantas. El lobito se puso a temblar. ¿Yo solo? Preguntó, porque hasta ese día él siempre había visitado a la abuela junto con su madre. Sí, hoy no puedo acompañarte, pero ya estás crecidito y es hora de que empieces a atravesar el bosque solito y solo. ¿Por qué el lobito estaría miedoso por atravesar el bosque solo? ¿Qué opinan ustedes? Exactamente. El lobito estaba miedoso porque sabía que en el bosque estaba la caperuza feroz y que ella quería hacerse una piel de un color rojizo como era su piel del lobito. Cualquiera estaría con miedo, ¿cierto? Pero mamá, protestó Rojo, ¿y si se me aparece la caperuza feroz? Un poco disgustada debido a que su pequeño no demostraba ser valiente, la madre resopló dando fin a la charla. Si te aparece esa fiera de dos patas y trenzas rubias, a espantarla con un horrible gruñido y una serie de dentelladas frente a su misma nariz. ¿Qué quiso decir la madre con la expresión una serie de dentelladas? ¿Qué será dentellada? Vamos a hacer pausa del video y si podemos buscar en el diccionario, busquemos la palabra dentelladas, perdón, dentelladas. Pongamos pausa del video y vamos a esperar 3 minutos a ver si pueden encontrarlo en tal vez en el celular mismo. El celular uno puede buscar la palabra también. Si no tenemos un diccionario como libro, podemos usar un diccionario de internet. 3 minutos para buscar esa palabra. Lo voy a subrayar si que alguien no se está dado cuenta. Dentellada. ¿Qué es dentellada? Vamos. 3 minutos.
Y el que encontró lo puede escribir en el cuaderno dentelladas, dos puntos, y pone lo que dice en el diccionario. Voy a volver a leer esta parte para poder entrar en contexto. La madre, al darse cuenta, ¿cierto?, de que su hijo no era valiente, resopló, dando fin a la charla. Si se te aparece esa fiera de dos patas y trenzas rubias, a espantarla con un horrible gruñido y una serie de dentelladas frente a su misma nariz. ¿Qué significa dentellada? Veamos lo que dice el diccionario. El diccionario de la Real Academia dice: acto de clavar los dientes, especialmente cuando se hace con fuerza para atacar o defenderse. Es como morder, ¿cierto? Muy bien, muy bien, excelente. Vamos a continuar entonces con el texto. Rojo se sintió avergonzado. La verdad era que no tenía el coraje que esperaba su mamá, pero tragó saliva y se quedó callado, pensando que debía animarse a salir solo por primera vez. Y se animó. Por eso, al rato partió rumbo a la casa de la abuelita, canasta en pata y tratando de hacerse el valiente, pero con miedo. Uno de los hijos de su vecino, el pequeño lobito negro, lo vio partir y pensó: ¿a dónde irá Rojo solito y solo? Qué raro. Y curioso como era, empezó a seguirlo sin que el otro se diera cuenta. Ahí estamos viendo que entra otro personaje más de la historia, que es Lobito Negro, que es curioso y está yendo atrás de él Lobito Rojo. Continuemos. Rojo tomó el camino más corto, ese tapizado de piedrecitas y apenas bordeado por alguna mata enana. Bien, sabía él que el largo era más hermoso, cercano por las hileras de pinos que perfumaban el aire con el olorcito a siempre verde que tanto le gustaba. Pero no se atrevía a cruzarlo sin la compañía de su mamá. Solo ni loco, pensaba, mientras apuraba el paso a través del camino corto. Y por allí andaba medio al trotecito y silbando para espantar del susto cuando oyó una vocecita que lo llamaba. Rojo, 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 rojo. Enseguida una niña de trenzas rubias y bien encaperuzada saltó a su lado. Saliendo de atrás de unos arbustos, el lobito se puso a temblar. ¡Uh! La caperucita feroz. Escondido entre unas matas, el lobito negro también temblaba. Pregunta: ¿quién es el lobito negro? ¿Qué relación tiene con Rojo? A ver, demos un minuto para pensar y contestar en el cuaderno. ¿Quién es el lobito negro y qué relación tiene con Rojo?
Muy bien, se está terminando el tiempo. Ya saben, si no han contestado la pregunta, que era ¿quién es el lobito negro? ¿Qué relación tiene con rojo? Que está aquí en el texto. Ya saben que pueden poner pausa al video y contestar. Y después poner play para poder cotejar. Bueno, obviamente lo dice el texto, ¿cierto? Acá está uno de los hijos de su vecino. Entonces esa es la relación que tiene, ¿cierto? Era el vecino, eh, hijo del vecino, ¿cierto? Sí, también es el vecino. Era un lobito negro, ¿cierto? El vecino, en fin de cuentas. Muy bien, continuemos. ¿A dónde vas? Le preguntó ella al lobo rojo, con una sonrisa que dejaba al aire una hilera de dientes tipo serruchito, como el serrucho. La caca, esa de mi abuelita, contestó Rojo, mientras el corazón le hacía chi- chiquitroc debido al miedo que tenía. Por su, por suerte, el corazón del lobito negro se arrugó como una pasa de uva, pero la oreja no. Por eso pudo escuchar perfectamente la conversación entre los dos. Por suerte, voy a repetirlo, por suerte el corazón del lobito negro se arrugó como una pasa de uva, pero las orejas no. Y por eso pudo escuchar perfectamente la conversación entre los dos. Pregunto, ¿qué quiere decir que el corazón de negro quedará como pasa? Esta imagen te puede ayudar a imaginarlo porque acá están las pasas. Esas son las pasas. Damos un minuto para contestar a esa pregunta. En el cuaderno, sí, en el cuaderno. Estas son las famosas pasas de uva para saber qué significa esa palabra. Que dijo que su corazón quedó como pasa. Muy bien, se cumplió el tiempo. ¿Qué quiere decir entonces que el corazón de negro quedará como pasa? Obviamente la imagen de pasa de uvas me pueden dar un mensaje que es que se comprimió, que se arrugó, porque las pasas se arrugan del susto. Sigamos entonces. Así que vas a visitar a la abuela. Pero toma un poco de líquido. Estoy quedando difónico. Ya. Así que vas a visitar a la abuela. Entonces, equivocaste el camino. Siguió diciendo Caperucita Feroz, porque aquel, porque aquel se llega más rápido al otro lado del bosque. Y la niña le indicó al rojo el sendero más largo. Interrogación de la ilustración, lo que estamos visualizando ahí. ¿Dónde está el lobito negro? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué cubre la cabeza de Caperucita? ¿A qué se parece? Vamos, contestamos también. Vamos a dar un minuto también de nuevo para poder contestar esa pregunta en el cuaderno. A partir de ahora, ya. Esas dos preguntas, sí.
Muy bien, se cumplió el tiempo y si no han terminado de contestar las preguntas, ya saben que pueden poner pausa al video y después seguir contestando y al final poner play. ¿Dónde está el lobito negro? ¿Cómo lo sabes? Bueno, yo creo que todos lo ubicaron, pero si no, se lo muestro. El lobito negro está aquí. ¿Cómo lo sabemos? Por los ojos, ¿cierto? Ahí se ven los ojos del lobito negro que está escondido mirando. Segunda pregunta, ¿qué cubre la cabeza de Caperucita? ¿A qué te parece? Bueno, es su caperuza, ¿cierto? Que es como un tipo de gorro y se parece justamente a la misma piel de los lobos, justamente. Si usted contestó eso, felicitaciones porque esa sería la respuesta correcta. Continuemos. Claro que Rojo sabía que por aquel camino se tardaba el doble de tiempo en llegar a casa de la abuela, pero como estaba tan asustado, lo único que deseaba era alejarse de la caperuza. Por eso le hizo caso y salió disparado por allí, siempre ocultándose. El lobito negro también disparó a la cola de Rojo. ¿Qué quiere decir que los lobitos hayan salido disparados? ¿Qué piensan ustedes? 30 segundos solamente para pensarlo. No hay que escribirlo porque ya estamos escribiendo harto. Solamente para pensarlo. 30 segundos. A partir de ahora ya. 30 segundos para pensar en eso. ¿Qué significa salir disparado? Muy bien. Como esta parte no había que escribirlo, solamente era para pensarlo. Salir disparado es como un disparo, ¿cierto? Un disparo, una bala, sale muy rápido, ¿cierto? La bala sale muy rápida. Entonces, eso es salir disparado. Como cuando dispara una pistola o un arma, una bala y va a toda velocidad, lo mismo, ir a toda velocidad. Sigamos entonces. La niña se puso a reír y su risa era aguda y finita como picoteos de aguja de coser. De inmediato echó a correr a través del camino más corto. Así fue como la desalmada llegó antes que nadie a la casa de la abuela de Rojo. La vieja loba estaba en la cama, tapada hasta la nariz a causa de un fuerte resfrío. Se parece a mí que estoy también con un resfrío. Cuando oyó que golpeaban a su puerta, toc, toc, toc. ¿Quién es? Yo, tu nieto Rojito, abuela. Le contestó entonces la caperucita fingiendo la voz. Adelante, querido, la puerta está abierta. Ya saben que esta parte lo pueden poner pausa y leerlo ustedes y después poner play. La caperucita feroz entró a la casa más rápido que el viento y como la vieja loba no tenía puestos sus anteojos, no pudo ver que quien había llegado no era su nieto, sino la temible Caperucita. Tarde se dio cuenta, y tarde para defenderse de esa malísima criatura que la atacó sin darle tiempo ni para colocarse los lentes ni para pegar un aullido de socorro. Fue así como, al ratito nomás, la pobre anciana se encontró encerrada en una bolsa, con una mordaza, es decir, con una venda en la boca, que no le permitía quejarse dentro del ropero.
Hay una pregunta ahí, no sé si sale por aquí. No, no me sale acá la pregunta. Acá está. ¿De qué crees que sucederá con la abuela? Esa es la pregunta. ¿Qué sucederá con la abuela? Pensemos, todavía estamos en el momento justamente del clímax, estamos en el momento justamente del problema. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el conflicto que existe en este momento para responder a nuestro objetivo de la clase? Exactamente, ¿cierto? El problema está que esta caperucita feroz quiere hacerle daño a la abuelita y la pregunta que nos hacemos es ¿qué le quiere hacer de daño? ¿Cierto? Algo va a hacer. Y la puso dentro del ropero. Continuamos. La caperucita feroz se puso entonces la cofia, es decir, la gorra, el tocado, y los anteojos que le había quitado a su abuela. Se tapó su propia ropa con otro camisón de la abuela y se metió a la cama a esperar el lobito rojo. Ya pronto lo cazaría como a un ratón y podría hacerse la capa de invierno con su preciosa piel colorada, por rojo. Entre tanto, Rojo se aproximaba a casa de su abuelita, contento, porque suponía que el peligro había quedado atrás, pero el peligro lo estaba esperando. Lo que había, digamos, lo que había quedado atrás era el lobito negro con la lengua afuera para espiar a su vecino, sin que éste se diera cuenta. Mira, esta es la imagen de la caperuza, de la caperucita feroz. El negro se escondió detrás de un árbol cercano a la puerta de entrada. Oyó que Rojo golpeaba. ¿Quién es? Oyó que le contestaban. Soy yo, tu nieto Rojito, abuela. Adelante, querido, la puerta está abierta. Y el negrito vio cómo su vecino entraba a la casa. Apenas el lobo rojo miró hacia la cama de su abuela, se quedó duro. Allí estaba la caperucita feroz, disfrazada de abuela loba. Él no era ningún tonto para confundirla, pero ¿y si su querida abuelita, dónde estaría? ¿Qué le habría hecho esa fiera de trenzas rubias y dientes como serruchitos? Tenía que averiguarlo. Entonces, muerto de miedo, Rojo se hizo el sonso. Voy a ver si puedo hacer más pequeño para que se vea esa parte. Se hizo el sonso y se acercó a la cama, pero no tanto, poco nomás. Vamos a ver aquí para que sea más grande. Muy bien. Oh, oh, hola, abuela. A mis brazos, tesorito, exclamó la caperucita, imitando la voz de la vieja loba. Pensando en su abuela, el lobito rojo juntó coraje. Te traje estas lanas y puso la cesta sobre los pies de la cama mientras trataba de elegir alguna de las más gruesas madejas. ¿No vas a darme un abrazo, mi vida? Le dijo Caperucita. Claro que sí. Y Rojo se abalanzó sobre ella con un resistente madeja estirada. ¿Por qué crees que Rojo se abalanzó? ¿Qué querrá conseguir? Buena pregunta. Un minuto para contestar a esa pregunta. ¿Qué- ¿Por qué crees que Rojo se abalanzó? ¿Qué querrá conseguir? Muy bien. Si no has terminado de contestar esa pregunta, ya sabes que puedes poner perdón, pausa el video y después de terminar poner play. Veamos entonces. La sorpresa que se llevó Caperucita fue tan grande que el lobito pudo atarla a la cama con las lanas.
tuvo que usar casi todas y sí que le dio trabajo, y sí que le dio trabajo, perdón, porque ella tenía la fuerza de un leñador. La niña chillaba y pataleaba y ya empezaba a cortar las lanas con sus afilados dientes cuando el lobito negro, que por una ventana había espiado lo sucedido, empezó a aullar desesperado. ¡Au! 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 ¿Para qué estará aullando el lobo negro? Puede ser, ¿cierto? Para conseguir ayuda, tal vez. Si nos damos cuenta, ¿quién es el que está aquí? Sí, Caperucita Feroz. ¿Qué nos dice los ojos que tiene? ¿Tiene ojos de qué? Como que quiere hacer daño, ¿cierto? Muy bien. Vamos a la última parte de la clase de hoy día, que es la parte de aquí, porque acá hasta aquí vamos a llegar por esta clase, ¿ya? Voy a poner aquí hasta aquí. Ahí. Para tener claros que hasta allí llegamos y la clase de mañana vamos a seguir profundizando en este tema. Veamos. En el bosque de Zarzabalanda, los lobitos habían aprendido que ese aullido quería decir la Caperucita Feroz al ataque. Por eso rápidamente salieron de sus cunas, abandonaron sus juegos todos los pequeños lobos y dispararon hacia el lugar donde surgía el aullido de socorro. Si desde lo alto hubieran podido verse los dos caminos, en ese momento ambos habrían parecido ríos oscuros ocupados como estaban por tantos lobitos en movimiento. Pronto llegaron a la casa de la abuelita de rojo, cansadísimos y con los corazones batiéndose como tamborcitos debido a la carrera. Eh, ¿Qué quiere decir que los lobitos llegaran con sus corazones como tamborcitos, como tamborcitos? ¿Qué significa eso? ¿Cierto? ¿Qué significará que los lobitos llegaran con sus corazones como tamborcitos? ¿Cómo lo imaginas? Que es la última parte que vamos a ver hoy día. Mañana continuamos con el texto. Así que vamos a dar 2 minutos para que contesten esa pregunta doble, ¿cierto? ¿Qué significa que estos lobitos llegaron con sus corazones como tamborcitos? ¿Y cómo te lo imaginas? 2 minutos para contestar esa pregunta en el cuaderno, que es la última parte que les exijo por hoy día. Mañana continuamos con la siguiente parte de esta historia que está interesante porque es una versión distinta a la Caperucita Roja, porque acá el rojo sería el lobo y la feroz sería Caperucita. Vamos. Muy bien, se está terminando el tiempo, ya sabe lo que siempre les he dicho a ustedes, que se lo he comentado, que si no han terminado de escribir, de contestar, pueden poner pausa el video, contestar con toda tranquilidad, nadie los apura, y después poner play. Bueno, a la pregunta, ¿qué quiere decir que los lobitos llegaron con sus corazones como tamborcitos? ¿Cierto? ¿Cierto? Porque el tambor da ton, 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 ton. Así llegaron, ¿cierto? Con las pulsaciones
del corazón, del pulso nervioso, ¿cierto? Del pulso de la circulación, ¿cierto? De las arterias, comienza a golpear, así llega, ¿no es cierto? Con el corazón que hace ton, 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 ton. ¿Cómo lo puedo imaginar? Justamente como eso, como cuando uno ve un monito, ¿cierto? Y ve que como que el corazón quiere salir. Así yo, al menos yo me lo imagino. También en mi mente salía como el dibujo de un golpe de tambor, tan, 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 que se significa que estaban, ¿qué cosa? ¿Cómo estaban estos lobitos? Sí, exactamente, estaban cansadísimos, lo dice el texto, y obviamente yo creo que también hasta asustados, ¿cierto? Tenemos esas dos opciones. Muy bien, pues esto es lo que hemos visto. Hemos visto hasta el momento la historia al revés prácticamente de lo que nosotros nos han contado sobre Caperucita Roja y el Lobo Feroz. Es un texto largo, ¿cierto? Que todavía no termina y por eso yo espero mañana terminar este texto del famoso Lobo Rojo y la Caperucita Feroz, que al fin de cuentas, ¿cuál es el problema? ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa todo esto? Es justamente porque esta niña feroz, llamada Caperucita, quiere otro traje igual que el que ella tiene, pero en rojo, y conoce a un lobo que tiene ese pelaje rojo para hacerse una piel de lobo rojo. Ese es el problema, ese es el conflicto que estamos viendo ahora en este cuento, que respondería a nuestro objetivo de la clase, que era desarrollar la comprensión lectora a través de identificar el conflicto en un texto narrativo, en este caso en un cuento. ¿Cuál es el conflicto? El conflicto es que la caperucita quiere, esta caperucita feroz, contrario al cuento tradicional, quiere hacerse una piel de lobo y de color rojo. Y justamente el lobito llamado rojito o rojo tiene ese pelaje. Entonces es el conflicto. La pregunta que nos podemos hacer, ¿cuál será el desenlace? Ya sabemos que, que este lobito se abalanzó encima, ¿cierto?, a pegarle a la supuesta abuelita que era la Caperucita Feroz. ¿Qué pasará con eso? Bueno, no se pierde entonces. Si quieres saber cómo termina esa historia, tiene dos opciones. O sea, lee el cuento que está en el texto escolar o espera hasta mañana para leerlo juntos y poder llegar al desenlace de esta historia donde todo el mundo es al revés, donde Caperucita es la feroz y el lobo feroz es todo lo contrario, es un pan de Dios, es el lobo, es el que tiene miedo, ¿cierto? Es el lobo rojo, en vez de Caperucita roja, el lobo rojo y la Caperucita feroz. Bueno, si tiene alguna consulta, algo sobre lo visto hasta ahora, porque mañana vamos a continuar en esto, puede preguntarme por vía WhatsApp. Muy bien, hasta acá llegaríamos con la clase de hoy día, ¿cierto? Eh, en cuanto a esta historia de la caperucita feroz y el lobo rojo, y ya mañana continuamos, así que no se pierda la clase de mañana. Aparte que vamos a estar celebrando también sobre el mes del mar que termina hoy, pero que igual lo vamos a celebrar. Muy bien, ya sabe, entonces ya puede contestar a las preguntas que ustedes desean, se lo puedo contestar vía WhatsApp, si tiene alguna consulta o algo. Y obviamente espero que hayan completado las partes que habíamos decidido completar para lograr este objetivo, que es entender este conflicto que está ocurriendo de esta caperucita que quiere obtener la piel del lobo rojo. Muy bien. Nos estamos viendo mañana. Cuídense.